Reforma a la Ley de Telecomunicaciones. Los puntos sobre las IES. México experimenta graves debilidades en infraestructura en telecomunicaciones. Esto genera un impacto desfavorable para el país y el ejercicio de la ciudadanía. Con la reforma de telecomunicaciones, los poderes ejecutivo y legislativo aspiran a garantizar el derecho de los mexicanos a las tecnologías de la información y la comunicación, así también a alentar la competitividad del sector y favorecer el crecimiento económico del país. El Diario Oficial de la Federación publicó el pasado 11 de junio de 2013 el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones. Mediante esta reforma, el Ejecutivo y el Legislativo prevén mayor competencia en telefonía fija, telefonía celular, servicio de datos y televisión abierta y restringida. Otorgar autonomía a la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Conectar y facilitar el acceso a la banda ancha en espacios públicos. Incorporar mayor oferta de cadenas nacionales de televisión abierta. Reducir los costos de los servicios de telecomunicaciones. Garantizar la libertad de expresión, el derecho a la información, el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. El Estado garantiza, en adición al artículo 6, que las telecomunicaciones sean servicios públicos. Por lo tanto, deben procurar igualdad de competencias, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad. Prevé la inversión extranjera directa de un 100% en telecomunicaciones y comunicaciones vía satélite y hasta un 49% en radiodifusión. La ley deberá establecer los mecanismos para homologar el régimen de permisos y concesiones de radiodifusión. Creación de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones como órganos institucionales autónomos. La Comisión Federal de Competencia Económica habrá de asegurar la libre competencia y evitar prácticas monopólicas, mientras que el Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá regular, promocionar y supervisar el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico. Para el 2015, conforme al plan de la reforma, el Estado deberá otorgar receptores y decodificadores de señal digital para asegurar el cambio analógico-digital, además de instalar una red compartida de servicios de telecomunicaciones que impulse el acceso de la población a la comunicación de banda ancha. Bajo este esquema, la Comisión Federal de Electricidad habrá de ceder a Telecomunicaciones de México su concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones. La reforma a la Ley de Telecomunicaciones se nutre de propuestas que tienen su origen en la sociedad civil, no solo para favorecer la competencia, sino para asegurar una orientación democrática y plural, convergente e integral de la radiodifusión y las telecomunicaciones. La convergencia se plantea no solo desde un enfoque tecnológico, sino en beneficio de las audiencias. Noveno Encuentro Internacional de Periodistas, FIL Guadalajara. Dulce Rodríguez, reportera. Adalberto Marín, edición y producción en video. Televisión Universitaria de la Ciénega. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. La Dirección de Medios agradece muy sentidamente la presencia de los ponentes que el día de hoy van a desarrollar un trabajo sumamente importante, y seguramente tendremos una serie de elementos para entrar en un análisis que convoca a todos los que estamos presentes en este auditorio, el análisis sobre la ley de telecomunicaciones. Quizás acontece como la película Soylent Green, que en español se llamó Cuando el destino nos alcance, y el destino nos ha alcanzado a nosotros como sociedad mexicana. Las diversas leyes relacionadas con la regulación de medios masivos de comunicación, y particularmente todas las de telecomunicaciones, son leyes que han tenido un proceso demasiado largo de establecimiento, pero no ha habido reformas realmente sustanciales que impliquen modificaciones importantes en esta regulación. Quizás cuando la sociedad mexicana no avanzaba de entre 60 a 70 millones de habitantes, la concentración de medios y la estructura que en ese momento la política, la vida institucional que en el país se desarrollaba, planteaba pocas regulaciones importantes y pocas modificaciones realmente trascendentes sobre estos temas de la regulación institucional de los medios de comunicación. Baste decir que las reglas
de la ley de prensa son anteriores a la Constitución de 1917. Entonces, sobre este escenario nos estamos confrontando ya desde el año de 1996 a regulaciones importantes que van a tener, me dicen que no se oye. ¿Sí se oye o no se oye? ¿Sí? Gracias. Que van a tener repercusión sobre la forma en que el Estado garantiza o asegura esa regulación de los medios de comunicación, que en este momento van teniendo una repercusión sustancial porque se trata de una época de convergencia de medios que les toca precisamente a la generación de ustedes entrar en el análisis y el debate, porque lo que está ocurriendo ahora constituirá materia de su desarrollo profesional. En el día de hoy, el panel, la reforma a la Ley de Telecomunicaciones de México, se encuentra muy poderosamente estructurado, con opiniones realmente muy informadas sobre este asunto, con una reflexión sumamente profunda y con trabajos extraordinariamente trascendentes en el tema de este debate. Me gustaría comentar un poco sobre el caso de la doctora Irene Levy Mustri. Ella es presidenta de Observatel, Observatorio de Telecomunicaciones de México, es académica de la Universidad Iberoamericana desde el año 2000, abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho y se desempeñó como asesora del subsecretario de Comunicaciones, de la Subsecretaría de Comunicaciones, así como directora de Asuntos Internacionales en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. De igual forma, fue directora general ejecutiva de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. A partir del año 2001, inició su consultoría independiente en temas de radiodifusión y telecomunicaciones, asesorando al Senado de la República, la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Gobernación, entre otros. Fue directora jurídica de la empresa México Red de Telecomunicaciones, MetroRed, y ha publicado y es articulista en libros y revistas especializadas, columnista del periódico El Economista y El Financiero, así como comentarista en la radio en temas de telecomunicaciones en Grupo Imagen y en Radio Fórmula. De igual forma nos acompaña el doctor Raúl Trejo del Arbre, nos va a ilustrar muy profundamente sobre estos temas. El doctor Raúl Trejo del Arbre constituye uno de los ejes fundamentales de análisis que sobre los temas de comunicación hay actualmente en México. La actividad que él ha desarrollado ha sido muy profunda y muy vasta. Él es doctor en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestro en Estudios Latinoamericanos y licenciado en Periodismo por la misma facultad. Es autor de varios libros, entre los que se encuentran La Nueva Alfombra Mágica, Usos y mitos de Internet, Volver a los medios, de la crítica a la ética, Mediocracia sin mediaciones, Poderes salvajes, Mediocracia sin contrapesos, Viviendo en el Aleph, La sociedad de la información y sus laberintos, entre otros. Muy recomendables ahora para visitar el stand correspondiente. Ha sido colaborador de los diarios El Universal, La Jornada, El Porvenir de Monterrey, La Opinión de Los Ángeles, 1+1, El Día, El Nacional, Excelsior y El Economista, así como del semanario Punto y la revista Siempre. Es miembro del Consejo Editorial de la revista Nexos, de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios para la Transición Democrática e Internacional, del International Institute of Communications de la Internet Society, en cuyo capítulo mexicano forma parte del Consejo Consultivo. Nos acompaña también Enrique Sánchez Ruiz, quizás uno de los pioneros en la estructuración de la investigación de la comunicación en la Universidad de Guadalajara, en el Centro de Estudios de la Información y la Comunicación,
Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3 y y su membresía forma parte de este sistema desde 1984. Ha sido presidente de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Comunicación. Ha sido invitado como profesor y conferencista en diversas universidades de Hispanoamérica, Canadá, Estados Unidos y Australia. Actualmente es profesor investigador del Departamento de Estudios de la Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara. Ha escrito, entre muchos otros, los libros Hollywood y su hegemonía planetaria, una aproximación histórico-estructural, Investigar la comunicación, propuestas iberoamericanas, Teleadicción infantil, mito o realidad y comunicación social, poder y democracia en México. Es miembro de diferentes revistas muy importantes, todas ellas académicas de divulgación vinculadas con los temas de comunicación y de ciencias sociales. Esta mesa compartirá pues esta tarde la sesión de hoy, que se desarrollará de la siguiente forma. Comenzaremos con el doctor Enrique Sánchez Ruiz, que tendrá hasta 20 minutos de exposición, seguido de Irene Levy, contará con el mismo tiempo y concluirá la sesión de exposiciones el doctor Raúl Trejo del Arbre. Una vez que concluyan sus exposiciones, tendremos una ronda de 15, máximo 20 minutos de interacción entre los autores para pasar posteriormente a una sesión de 20 minutos de preguntas por parte de todos ustedes. De forma que comenzaríamos entonces con los primeros 20 minutos que empiezan a contar a partir de este momento. Los autores tendrán estas tarjetitas para saber que vamos a empezar a concluir sus exposiciones. Regularmente en ciencias sociales todos los investigadores y doctores de este campo dicen: voy a tratar de ser breve. Entonces vamos a recordarles que la brevedad es un hecho real y los primeros 20 minutos estarán a cargo del doctor Enrique Sánchez Ruiz, quien comenzará a generar un planteamiento de manera genérica sobre el tema de las telecomunicaciones y la regulación que en este momento está en juego. Adelante, doctor Enrique. Bueno, muchas gracias por invitarme a participar en este foro que pues a mí me parece muy relevante, muy importante. Yo no soy especialista así propiamente en el tema de las telecomunicaciones en México, pero lo que pretendo es, y para eso pues contamos con dos hiperautoridades en la materia. Lo que pretendo es tomar un hilo o dos sobre el tema y tratar de proveer un cierto contexto histórico sobre uno de los aspectos que yo considero muy importante. A través de las discusiones acerca de este tema, ahora ya resulta pues que la tele es parte de las telecomunicaciones. Hace todavía 15, 20 años eran cosas separadas, ¿no? El teléfono era por un lado y la tele y la radio por otro, pero bueno, ahora ya son tema de políticas comunes, de políticas integradas, etcétera. Y le llaman pues, por ejemplo, algunos economistas del gobierno, por ejemplo, les llaman sector convergente, ¿no? Cuando nos dan los datos sobre el famoso sector convergente, resulta pues que, por ejemplo, en términos como hablan los economistas, ¿no? Por ejemplo, el sector de las telecomunicaciones, no sé, valdría como unos 30,000 millones de dólares o algo así en México. Y el sector de medios valdría como 10% de eso.
Lo interesante del asunto es que, por ejemplo, también en las discusiones, el señor Slim y su séquito, pues, ¿no? Y otras gentes se quejan de que la empresa América Móvil, Telmex, Telcel, por ejemplo, en el tema de la concentración y lo que se espera que el Instituto Federal de Telecomunicaciones vaya a hacer ahora que se cumplan, más bien ahora que no se cumplan los plazos, ahora que ya no se cumplieron los plazos, bueno, en algún momento van a ocurrir estas cosas. En primer lugar, por ejemplo, el que se determinen las famosas empresas preponderantes, ¿no? Ya por ahí salió una nota, me parece que hoy en el periódico, diciendo que se preparen los preponderantes porque ya los estamos viendo. Y bueno, resulta que los preponderantes son América Móvil y Televisa. Bueno, la cuestión es que el sector de telecomunicaciones, fíjense, tenemos al hombre más rico, no de México, del mundo, en el sector de telecomunicaciones. Y bueno, pues el señor Azcárraga es rico, pero no ocupa así el enorme lugar que tiene. Sin embargo, en el tipo de negociaciones que uno de lejos, a través de la prensa va observando, parece como que el que tiene el poder, el que tiene mayor poder de negociación, es el señor Azcárraga, y mientras que el señor Slim es como una especie de víctima, ¿no? De que a él es al que se lo van a ejecutar, ¿no? Con esto de la preponderancia. Y entonces se pregunta uno, pues, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo unos datos sobre el crecimiento del sector convergente del 93 al 2012. El sector de información en medios masivos creció 5.8%. El sector de edición de publicaciones y de software, excepto a través de internet, decreció 0.2%. La creación y difusión de contenido a través de internet creció 2.3%. La industria fílmica y del video 2% creció. Sin embargo, otras telecomunicaciones, donde está todo el sector de telefonía fija y celular, etcétera, creció 10%. Es el sector que más ha crecido en esta área del sector convergente. Entonces, bueno, pues eso lo que está significando, según si es que estoy siendo claro en lo que estoy diciendo, lo que está significando es que el poderío económico no es tan importante en este tipo de negociación como otro tipo de poderío, que es más de índole política. ¿Por qué? Bueno, pues en este caso, pues es lo que yo en parte pretendo un poco narrar, cómo es que Televisa se llegó a constituir en lo que ahora está, la expresión más o menos de moda, esa de poder fáctico, ¿no? Resulta que durante muchos años uno dice, pero pues es que ¿de dónde sale este maridaje entre Televisa y el gobierno, en particular pues el PRI, ¿no? Los gobiernos emanados del PRI? Pues es un hecho histórico. No nació ahora que apoyaron al señor Peña Nieto bueno, desde antes, como no sé cuántos años antes de que empezara la campaña para que llegara a la presidencia. Yo creo que aquí hay que irnos al genio del señor Azcárraga Vidaurreta en haber comenzado a hacer una serie de labores de organización
del gremio de los radiodifusores. Desde los años 30, cuando fundaron la Asociación de Estaciones, la Asociación Mexicana de Estaciones de Radio Comerciales, me parece que se llamaba, AMERC, que fue la base para que ya por ahí del 41 se formara la Cámara, después de la ley de cámaras del general Cárdenas. En los 40 el señor Azcárraga también organizó a un grupo de radiodifusores latinoamericanos que incluía ¿cómo se llamaba? Eso. Sí, eran los más importantes radiodifusores de Brasil, de Cuba, de estos. Eso. Ahí se organizaron para ejercer presiones en sus respectivos gobiernos para que cuando llegara la televisión, esta obedeciera pues al tipo de organización como ya estaban operando las estaciones de radio. El señor Azcárraga también fundó ya desde los años 40 pues las primeras cadenas de radio en México, la famosa Radioprogramas de México, ¿no? Por ejemplo, que a su vez constaba de dos cadenas, la cadena azul y la cadena quién sabe qué, rosa o azul, o una en asociación con la RCA y la otra con la NBC, si mal no recuerdo, o con la ABC. A lo que voy es la tendencia, uno, a organizar, la tendencia a expandirse, la tendencia a concentrar y también la tendencia a relacionarse de manera favorable con el gobierno desde esos años. En el 50 se comienza a otorgar las concesiones de televisión y la primera se le otorga al señor Rómulo O'Farrill, la segunda al señor Azcárraga en el 51 y la tercera al ingeniero González Camarena en el 52. En el 55 deciden que porque no había suficiente mercado, deciden unirse y formar Telesistema Mexicano. Para esos años también de repente surge Teleprogramas Acapulco, de donde surge su primer director, el licenciado Miguel Alemán Velasco, hijo de Miguel Alemán Valdés, el presidente que otorgó las primeras concesiones. Eso, ¿qué significó? Que el grupo en el poder, el PRI, estaba incrustado desde esos años en la televisión mexicana. Y bueno, pues ocurre pues primer monopolio de la televisión comercial mexicana. Ocurren muchos sucesos, no puedo dar toda la historia de la televisión, pero estoy tratando de hacer una síntesis en donde, por ejemplo, ya para los 70s, para principios de los 70s, primero como secretario de Gobernación y luego ya como presidente, el licenciado Luis Echeverría empezó a hacer críticas muy acerbas a la labor de lo que él llamaba deseducación que hacía la televisión en México. Mucha gente creyó que a Telesistema Mexicano le iban a retirar las concesiones, ellos mismos se supone que lo temieron y se organizaron. Para esto ya estaba operando TIM, Televisión Independiente de México, con el Canal 8. ¿Y qué hicieron para contrarrestar las críticas y otros aspectos del gobierno? Pues se unieron y formaron el segundo monopolio de la televisión privada mexicana, que fue Televisa, por ahí de diciembre del 72. Yo recuerdo que en mi tesis de doctorado hablo de una serie de coyunturas en las cuales los concesionarios televisivos mexicanos
se enfrentaron al gobierno y salieron victoriosos de esas coyunturas. Eso incluye, por ejemplo, cuando el presidente Gustavo Díaz Ordaz quiso medio nacionalizar la televisión mexicana a través de una serie de impuestos que pretendía cobrarles y que si no querían o no podían pagarlos, los podían poner, el pagar en términos de poner a disposición del gobierno acciones, pero ellos se defendieron bastante bien y lograron que el impuesto terminara siendo el 12.5% puesto a disposición del tiempo de transmisión, puesto a disposición del gobierno. Fue una de tantas coyunturas esas en las que el grupo televisivo fortalece su posición frente al gobierno. En el 77 es otro momento también importante, cuando después de la campaña tan poco competida, ¿no?, en la que José López Portillo fue candidato único, se le ocurrió a don Jesús Reyes Heroles generar algún mecanismo de legitimación del PRI, del gobierno, y entonces generaron la llamada reforma política del 77, en donde fue cuando se le añadió al artículo 6 de la Constitución la cláusula: el derecho a la información será garantizado por el Estado. Entre muchas otras discusiones que surgieron de la reforma política del 77, fue muy importante en nuestro campo la famosa discusión sobre el derecho a la información. Se generaron múltiples expectativas. Yo he explicado eso, he tratado de explicar eso en términos así como gramscianos, ¿no?, de que pues, lo que hizo el gobierno fue provocar una discusión para que la gente se expresara y criticara, y especialmente en contra de la concentración del existente en la televisión. Y finalmente el señor Luis Marcelino Farías, Luis M. Farías, que era el coordinador de estas discusiones en la Cámara de Diputados, y por cierto, don Luis M. Farías, quien de joven fue locutor de los primeros noticiarios de televisión, algunos de los primeros noticiarios de televisión, quien fue empleado de los Azcárraga, y además era radiodifusor. Bueno, el diputado Luis M. Farías termina esta gran discusión sobre el derecho a la información diciendo que no le encontraron la cuadratura al círculo, y entonces se cancela la discusión. Es decir, otra vez digamos que después de este otro enfrentamiento siguen victoriosos. De la Madrid hubo por lo menos los famosos foros de consulta popular, en fin, ahora sí, ayer me estaba diciendo un colega que ya me estoy poniendo nervioso en público, y tiene razón, porque se me acaba de olvidar lo que iba a decir. Perdón. De veras, la presencia del doctor Trejo me puso bien nervioso. ¿Qué seguía? Bueno, el chiste es que llega el cambio de la alternancia, ¿no? Llega el PAN al poder. Me voy a brincar, ¿cómo? No, como 10 años por lo menos, pero bueno, llega Fox al poder, y una gran diferencia
entre los gobiernos panistas y los gobiernos priistas es esta: los gobiernos priistas eran más hábiles para esto de la legitimación. ¿Saben cómo? Siempre comenzaban con el no. Sí, o sea, te digo que no para que negocies y órale, te voy a decir que sí al final, ya sabes, pero dame chance, vamos a legitimar el proceso, ¿no? Eso, por cierto, también ocurría con la política exterior. La famosa doctrina Estrada es más o menos otro tipo de doctrina del no. A los gringos les decían no, sabiendo que siempre cedían pues a la mera hora. En este caso también, y esa era la diferencia con los panistas. La familia Fox comenzó desde el principio diciendo sí. La señora Marta le dijo al licenciado Vicente Fox: estos son muy poderosos, muy importantes, diles que sí a todo. Y entonces les decía que sí a todo. De ahí, por ejemplo, bueno, episodios importantes de ese periodo, pues por ejemplo el famoso decretazo, ¿no? Cuando precisamente aquel impuesto que habían negociado los radiodifusores del 12.5% en lugar de uno más alto de 25%, me parece, que además ponía en peligro la pérdida de las concesiones. No, bueno, se los perdonó el señor Fox. El famoso también, en este caso, la famosa, ¿cómo se dice? Invasión a las instalaciones del Cerro del Chiquihuite que hizo el señor Salinas, una serie de guaruras que llegaron, invadieron y se quedaron con el canal 40. Y cuando la prensa le preguntó al señor Fox qué tiene usted que decir de eso, dice: ¿y yo por qué? ¿Por qué no hizo nada? ¿Yo por qué? ¿Yo qué? Eso es que se arreglen los del poder. Ya con Calderón, bueno, al término del periodo calderonista, vino por ejemplo esta fusión de Televisa con Iusacell, que no fue otra cosa que el comienzo de fusión de Televisa con TV Azteca. Yo me temo que va a ocurrir con lo que habían sido las empresas estas competidoras, lo mismo que ocurrió en el 72 y lo mismo que ocurrió en el 55, o por lo menos eso estarían más o menos tratando de hacer, y que es fusionarse en una nueva entidad, pues ante el peligro de que, por ejemplo, ahora les vayan a poner dos nuevas cadenas. Dicen, dicen algunas gentes que la tercera cadena, la cuarta cadena. No, cada una de estas empresas, TV Azteca y Televisa, tienen por lo menos dos cadenas cada una. Entonces, las nuevas eran, eso significa pues que ejercen un poder enorme en el campo de la televisión, tanto en lo económico como en lo político. Y bueno, todo esto se ha ido traduciendo en poder de negociación. Según yo, pues esto nos explicaría por qué la televisión, que es menos importante económicamente que las telecomunicaciones, por qué el señor Azcárraga, que es menos rico que el señor Slim, están pudiendo salir con un poquito menos pérdida en todo este proceso, como parece que será el caso. En esto en particular con relación al tema de la concentración y de las posibilidades de que se reestructuren las empresas estas altamente concentradas, las preponderantes. Puedo terminar mi ponencia en mis siguientes 20 minutos porque ya me dieron ahí la señal de un minuto. En un minuto, ¿qué voy a decir? Pues ya mejor
Le paso el… Agradecemos la explicación que nos da contextual el doctor Enrique Sánchez Ruiz. Como esto además se está transmitiendo vía streaming, también estamos sujetos a la tiranía del tiempo, pero todo el día estamos sujetos a esa tiranía, así es que lo único que hacemos es recordárnoslo. Sobre este asunto, ya desde el punto de vista de la práctica y la intervención directa sobre el procesamiento de la ley de telecomunicaciones, nos va a parecer muy interesante lo que tenga para nosotros la maestra Irene Levy. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Los saludo, me encanta un auditorio así de nutrido, con poco oxígeno, que ya tenemos todos. Les agradezco mucho su presencia, les agradezco y saludo desde luego a los que están en streaming, viéndonos, escuchándonos. Una pequeña aclaración, ahora ya no soy columnista del Economista ni del Financiero, ahora soy columnista del Universal. Los lunes está mi columna en telecomunicaciones y mi cuenta de Twitter, por si alguien quiere seguirme, es @soyIreneLevy y la de Observatel es @Observatel. Bien, pues dicho esto, y espero ganar unos followers después de este anuncio, dicho esto, pasaría yo a contarles un poquito. La verdad es que el título de la mesa me agobia un poco porque la visión académica para un viernes a las 5 de la tarde puede ser un poco aburrida. Sin embargo, voy a tratar de dar un contexto de por qué estamos hablando hoy aquí de la reforma en telecomunicaciones, por qué estamos hoy, por qué da para un auditorio así de nutrido en un evento tan importante como la FIL, por qué está aquí las personalidades que están en el panel, por qué la Universidad de Guadalajara organiza la primera mesa de debate respecto a este tema de la reforma en telecomunicaciones. Bueno, les diría yo que el antecedente es cómo estaba México antes de la reforma constitucional de junio de este año. México tenía todavía está vigente la Ley de Telecomunicaciones de 95 y la de Radio y Televisión de 1960. Una estructura institucional encabezada por la Comisión Federal de Telecomunicaciones, COFETEL, hoy ya extinta, ya la mataron, y una Secretaría de Comunicaciones y Transportes que aún vive y que compartían trámites, era una suerte de doble ventanilla. ¿Qué pasaba? En realidad era un problema porque había una gran debilidad institucional. Ustedes saben muy bien que el tema de telecomunicaciones y radiodifusión pues es un sector lleno de litigios, ¿no? Hay mucho dinero de por medio, mucho poder, entonces litigios para todos, se amparaban contra todas las resoluciones de la COFETEL, un amparo. ¿Y qué es eso de un amparo? Bueno, es un juicio contra esa resolución y entonces suspendemos la resolución. Entonces todo lo que hacía la autoridad no servía para nada porque se suspendía en tribunales. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que las empresas hacían lo que se les daba la gana. ¿Quién mandaba? Se pregunta uno. Pues mandaban las empresas. Y los usuarios y las audiencias y los radioescuchas y los televidentes, abajo, ¿no? Como siempre, en el último eslabón de la cadena en lugar de ser el primero. ¿Qué sucede? Bueno, viene un cambio de gobierno, como ustedes lo saben, viene un cambio de partido, ¿no? Regresa el PRI. Y con ello viene, en mi opinión, viene la necesidad de cambiar de manos el control que ya se había perdido, el control de muchas de las materias y de los sectores que ya habían cambiado de manos. La educación, viene una reforma educativa, viene la energética, la política, la de transparencia, todo está cambiando de una manera tan rápida que no alcanzamos, y tampoco los legisladores y tampoco el Poder Ejecutivo alcanzan a entender el nivel de los cambios que votan al por mayor en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y así, hoy tenemos una constitución distinta a la que teníamos hace 6 meses, ya, o un año, ya cambió completamente. ¿Qué se intentó hacer? Bueno, pues la verdad es que muchos nos fuimos con la finta. Yo les tengo que decir que yo me fui con la finta, me fui con la finta que hasta participé en el proceso
para ser parte del IFETEL, le entré a los exámenes, me puse a estudiar, hice todo lo que se me dijo, me callé la boca porque si hablaba uno era descalificado. Yo confié en el nuevo marco constitucional, confié en la voluntad de nuestros legisladores. Y cada vez que va pasando el tiempo, me doy cuenta que todo este tema, y no nada más de telecomunicaciones, es un asunto de cambiar de manos el control de las cosas. Todo. Giuseppe Lampedusa, el que escribió El gato pardo, decía, y me parece que es la frase que más describe lo que estamos viendo hoy en México, decía, para que todo siga igual, es necesario que todo cambie. Y eso es exactamente, en mi opinión, lo que estamos viviendo ahora. Y en telecomunicaciones también, ahí les va por qué. Ya les dije cómo estaba antes la cosa, no había suspensión, entonces, había suspensión y entonces todo se litigaba, todo se detenía, etcétera. ¿Quién mandaba a las empresas? Bueno, pues eso no conviene, y menos con un presidente de la República que llegó con un gran apoyo de las televisoras, pues eso no le convenía al gobierno, no le conviene. ¿Qué tenemos que hacer? Pues arrebatarles el control, el poder que tienen, retomarlo, no el Estado, que lo retome el gobierno, el Estado es otra cosa, es un concepto mucho más amplio. ¿Qué sucede? Reforman la Constitución en junio y entonces una reforma constitucional con algunas bolas rápidas, con algunos parches, pero cuyo propósito, todavía se los puedo decir, es muy loable. Es decir, si leemos en abstracto, sin saber todo lo que pasa alrededor, leemos lo que trae la reforma constitucional, es estupendo. Hombre, derechos de las audiencias, derechos de los usuarios de telecomunicaciones, no a la concentración de los medios, no a las empresas dominantes en telecomunicaciones. Muchos creen que América Móvil se va a tener que dividir en dos, que separe Telcel y separe Telmex. Muchos creen todavía, los más inocentes, que a Televisa le van a decir, vende 1 o 2 canales de televisión porque eres muy grande y tienes mucha concentración. No va a ser así. Esto no va a suceder así, yo se los puedo asegurar. ¿Qué pasa ahora? Tomaron como un gran pretexto legitimador a los usuarios, a nosotros, a todos los que estamos aquí. Dijeron, ¿cómo podemos legitimar una reforma de este gran calado? Que nadie nos pueda decir nada. Pues diciendo que todo esto va a ser para mejorar los precios, para mejorar la calidad de todas las llamadas que se nos caen todos los días del teléfono celular, la empresa que sea, para mejorar los contenidos de televisión, para tener una televisión pública que ahora sí tenga contenidos que valga la pena y que tenga una cobertura nacional que ahora no tenemos, etcétera, etcétera. ¿Quién puede decirle no a esos propósitos? Nadie. Nadie puede decir que no. Bueno, pues ese fue el pretexto legitimador para la reforma constitucional. ¿Y qué sucedió? Se dio la reforma constitucional y se dijo, el Poder Legislativo tendrá hasta el 9 de diciembre, es decir, el lunes que viene, para crear las reformas secundarias, las leyes secundarias que puedan hacer realidad esta reforma constitucional de gran calado. Es decir, que aterricen estos preceptos. De lo contrario, pues se queda como en grandes propósitos. No tenemos, y ya dijeron que no vamos a tener reformas secundarias este lunes, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues va a pasar lo que está pasando ahora. Va a pasar que el IFETEL, este nuevo organismo constitucional autónomo que nació y que extinguió a la COFETEL, este organismo, bueno, pues esté aplicando directamente la Constitución con problemas jurídicos que seguramente se van a presentar por estas lagunas que hay, pues no sabemos cómo aterrizar estos preceptos constitucionales. Entonces ahí tienen ustedes los lineamientos de Moss-Kerry y Moss-Hofer, esta obligación para que las empresas de televisión abierta permitan la retransmisión de sus contenidos y que las empresas de televisión restringida transmitan los canales abiertos. Pues ahí tienen ustedes que ya es polémico. Tendrá que dictar, si es que lo hace a tiempo, porque, ojo, la agenda del IFETEL es el 9 de marzo. No sé qué traen con el 9, pero es el 9 de marzo. Yo les aseguro que no se va a cumplir todo lo que tienen. ¿Por qué? Pues porque a lo imposible nadie está obligado y como no tienen ley secundaria, pues no pasa nada. Pero el Estado, otra vez me equivoqué, el gobierno logró su propósito. Tiene el control de nuevo en las manos. Si les hubieran importado los usuarios, si les hubieran importado las audiencias, el lunes estaríamos viendo en el Diario Oficial de la Federación las reformas secundarias publicadas y no las vamos a ver. En su defecto,
Sí se aprobó el día de ayer en la madrugada, hoy en la madrugada, se aprobó una iniciativa de ley de derecho de réplica. ¿Recordarán ustedes el derecho de réplica? Este derecho que está en la Constitución desde 2007, pero que no tenía una ley reglamentaria que lo hiciera posible. Bueno, pues ya se aprobó una iniciativa por 359 votos a favor en la Cámara de Diputados, falta que pase al Senado, 359 a favor, 100 en contra. Ya está aprobada. Y nada más por darles un dato, porque la tengo que estudiar más también, apenas le di un par de leídas, nada más para darles un dato, es una ley en la que la persona que se siente agraviada por una información tiene que demostrar que esa información es falsa o que le causó perjuicio. Pero el medio que publicó la información no tiene que demostrar que la información es falsa o que le causó, o que en algún momento agravió a la persona. No tiene que demostrar la veracidad de la información. Y hay una serie de cuestiones que hacen, en mi opinión, total, es igual con esta ley o sin esta ley, en mi opinión, da igual que tengamos ley o no ley, de todas maneras el derecho de réplica no podrá ser ejecutado como debería de ser. Entonces, el otro tema que también queda pendiente y que también nos vendieron como un gran elemento legitimador son los medios públicos. A raíz de la reforma constitucional se dice que debe crearse un organismo descentralizado. En versiones anteriores a la reforma que se aprobó era un organismo autónomo, pero derivó en un organismo descentralizado desafortunadamente. ¿Dónde está ese organismo descentralizado? Se tenía hasta el lunes para crearlo. No tenemos organismo descentralizado. ¿Cuándo tendremos las leyes secundarias? Y ustedes me dirán, bueno, espérate, a lo mejor ya dijeron que en febrero, marzo, ¿no? Son 3 meses, ¿no, señor? El tema no son los dos, vamos a suponer que sí, en marzo tenemos reformas secundarias, suponiendo. Las condiciones políticas en las cuales se van a discutir las reformas van a ser unas y ahora hubieran sido otras. De entrada, esta reforma o esta iniciativa ya no saldrá del Pacto por México, porque el Pacto por México se disuelve. Esta iniciativa saldrá, pues, una iniciativa del presidente de la República y se discutirá en un contexto distinto. Entonces las condiciones políticas cambian radicalmente. ¿Qué va a pasar entonces con la agenda del IFETEL? ¿Qué va a pasar con las 2 cadenas nacionales de televisión? ¿Qué va a pasar con la declaración de preponderancia? Déjenme darles un ejemplo de lo que puede llegar a pasar en una de estas bolas rápidas, que en mi opinión ya iniciaron sus efectos de contrarreforma, es decir, ya vamos como el cangrejito. La Constitución dice que se declarará preponderante a las empresas que tengan más del 50% de usuarios, de capacidad de redes. Entonces, ¿oímos eso? Usuarios, pues son telecomunicaciones, ¿no? Telefonía, televisión restringida. Y dice, que eso se logró colar al final, y dice, o más del 50% de las audiencias, eso va dirigido a las empresas de radio y televisión. Solamente, en este caso, podría tener Televisa, más del 50% de usuarios en este caso y podría ser declarada preponderante. Sin embargo, no habla la Constitución de audiencias que sea, es decir, que la medición deba hacerse, ahorita déjenme plantearles la perversidad, que la medición deba hacerse solamente en el mercado de audiencias o solamente en el mercado de telefonía celular. Lo que está pretendiendo ahora, por ejemplo, Televisa, es que se le mida como un todo. Televisa, ustedes saben que presta servicios de televisión restringida, presta servicios de telefonía. Obviamente en los servicios de telefonía Televisa no es dominante, le gana Telmex. Entonces lo que quiere Televisa, dice, a ver, la Constitución no distingue, no dice que me tienes que medir solo en audiencias, solo en telefonía o solo en televisión restringida. Por lo tanto, si tú metes en la canasta todos los servicios, yo no tengo más del 50% en nada. Tú sumas todo y promedias y yo no tengo más del 50% en nada. Y eso es porque la Constitución no especificó que tendría que hacerse por mercado relevante, que es una expresión muy técnica de los que se dedican a competencia económica. Esto es uno de los ejemplos de cómo se está ya interpretando la Constitución. Claro, necesitan tiempo para interpretarla directamente en este sentido, por eso no salen las leyes secundarias. Necesitan tiempo para empezar a aplicar la Constitución en el sentido contrario en el que iba. Y necesitan tiempo para que el Instituto Federal de las Telecomunicaciones
empiece a expedir ciertos actos, fíjense, el instituto empieza a expedir actos, pues no tiene ley, pero tiene que trabajar, ni modo que se quede con los brazos cruzados. Entonces, los actos que expide no son conforme a ley. Luego viene la ley, y la ley no está ad hoc con los actos del IFETEL, los tiramos en tribunales. Oye, pero ya no hay suspensión, porque esa se la quitaron. Ya no hay suspensión de los actos del IFETEL, es decir, el IFETEL impone una multa hoy y esa multa tiene que pagarse. Ya después averiguamos si era legal o no era legal. ¿Quién tiene el poder? El gobierno. ¿Y qué va a hacer? Le va a decir, o me haces caso o te multo, o me haces caso o te revoco. Es decir, es una moneda de cambio para otras negociaciones con las empresas y con los poderes fácticos, al igual que en el caso de los sindicatos. Esa es mi opinión. La verdad es que, como ven, mi posición es bastante pesimista, pero la verdad es que yo sí creí que íbamos a tener ley secundaria el lunes, ¿no? Yo sí en algún momento pensé que iban a cumplir. Lo que me lleva, por último, a decirles algo. A ver, si alguien de aquí deja su coche mal estacionado, pues se lo lleva a la grúa, ¿no? O los multan, nos pasamos un alto, nos multan. Pero si los legisladores no legislan en el plazo que les da la Constitución, no pasa absolutamente nada. Con lo que es indispensable reformar la Constitución, ya que ahora es tan sencillo, reformar la Constitución para incluir una acción de inconstitucionalidad por omisión. Ya la tienen otros países, incluso estados de la República lo tienen, no es el caso de Jalisco. Pero para que tengan la obligación y en su caso una consecuencia, si no legislan a tiempo, porque la Constitución se está volviendo un verdadero escaparate político donde los legisladores lo que están haciendo y los partidos políticos están utilizándola para hacer sus trueques. Te cambio la de Telecom por la energética, te cambio la energética por la política, te cambio la educativa por la laboral y así se la van llevando. Y a nosotros, si les hubiéramos importado a los usuarios, tendríamos ley el próximo lunes. Entonces, yo lo que les diría es, pendientes que hay. Agenda Digital Nacional, que ahora le llaman Estrategia Digital Nacional, que es lo mismo, nada más que con otro nombre, ¿no? Pero no tenemos todavía una agenda con pasos y cronogramas y demás. Nos falta avanzar en la digitalización. Los nuevos derechos fundamentales de acceso a las nuevas tecnologías, pues dependen de una red mayorista que se dijo en la introducción en los 700 megahertz, una cosa muy técnica. Se pretende instalar una red que el Estado esté a cargo de esta red a través de diferentes opciones de esquemas. Sin embargo, ya se están echando para atrás, también en la red mayorista. Ya se están echando para atrás, ya están buscando a ver cómo la esquivamos. Oye, ¿era mal esquema en la Constitución? Ni modo, pues eso dice la Constitución. En el caso de la inversión extranjera, ya se permite 100% inversión extranjera en telecomunicaciones, 49% en radiodifusión. Solo 49% de radiodifusión, hubiera sido conveniente que se permitiera el 100% en radiodifusión. Y en el caso de la preponderancia, es decir, esto de declarar a las empresas, no declararlas malas, es que no hay una empresa mala y una buena. A ver, tú eres grandote y entonces tienes un incentivo de romper o desequilibrar la competencia, impedir que otras empresas entren a competir. Por lo tanto, voy a dictarte una regulación especial para ti, que se llama regulación asimétrica, para evitar que te portes mal y que desplaces a tus competidores. Con esto, lo que se pretende es precisamente fomentar la competencia, pero muchos suponen que lo que va a suceder es que van a obligar a desinvertir, lo que yo les puedo casi asegurar que no va a suceder. El otro tema importante es el tema de la televisión digital terrestre. Ustedes saben muy bien que en México la Constitución establece el 31 de diciembre de 2015, esta reforma, para que todos estemos ya con televisiones digitales enfrente de nosotros. Ya apagón analógico, es decir, las transmisiones analógicas ya no van a funcionar. Eso dice la Constitución, pero no sé por qué se me ocurre que también ahí puede haber una prórroga de fecha. ¿Por qué? Porque hay un calendario. Entonces, Tijuana, ustedes saben muy bien, fue la primera ciudad que se apagó. Y ya tenían un calendario, seguía Monterrey, había otras ciudades que se iban a ir apagando poco a poco. ¿Pero qué sucedió? Cuando entra el IFETEL, ya estaba lista la licitación de las cajitas decodificadoras.
¿no? Si ustedes tienen una televisión analógica, pues no pueden ver la señal digital, necesitan o cambian su televisión o compran una decodificadora. Lo que hizo el gobierno es empezar a regalar las cajitas a cierta parte de la población para avanzar. ¿Qué pasó? Bueno, pues con la licitación que seguía se canceló. ¿Por qué se canceló la licitación? Pues se canceló porque el IFETEL dijo, yo no tengo competencia. ¿Cómo que no tienes competencia, IFETEL? A ver, ¿cómo? La COFETEL, que era un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones, es decir, dependiente de la Secretaría, sí tenía competencia, y tú que eres un autónomo constitucional, no eres un rey de las telecomunicaciones, ¿no tienes competencia? Pues no. Ellos dijeron que no tenían competencia y le pasaron la estafeta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que dijo, se cancela la licitación. Oye, ¿y por qué se cancela? Pues porque no tengo tiempo de organizar la licitación. Y entonces yo les pido a ustedes que siempre que pasan cosas así se pregunten, ¿quién gana con esta decisión? En cada decisión errática que se ha tomado ganan diferentes empresas, pero les puedo asegurar que el perdedor siempre es el mismo. El perdedor somos todos los que estamos aquí. Siempre nos toca perder a nosotros. Y los que ganan, pues son aquellas empresas que les conviene mantener el status quo. Para terminar con televisión digital y con mi exposición, les diría yo que pareciera que también la fecha del 31 de diciembre de 2015 se prorrogará y desde luego a quien beneficia a las televisoras. ¿Por qué? Porque las nuevas cadenas de televisión van a operar en digital, son la competencia. Entonces, mientras menos televidentes tengan esas empresas, pues menos publicidad van a pasar. O sea, ¿a qué empresa le interesa publicitar su producto en una cadena de televisión que tiene el 30% de penetración? Pues mejor me anuncio en una que tenga el 90%, ¿no? ¿Y de qué viven las televisoras? De publicidad. Entonces, hay que buscarle en el quién gana, dónde está la cosa. Y finalmente, el otro tema del apagón analógico que nos hace perder a todos, este retraso, es que las empresas de televisión aún abierta, analógica, aún funcionan en la banda de 700 MHz, esa famosa banda de 700, que es una banda muy buena para transmitir internet móvil, sobre la cual se supone que todos íbamos a tener derecho para hacer posible este derecho fundamental al internet a precios asequibles y demás. Entonces, en la medida que no haya digitalización, estas empresas no desocupan la banda, están sentadas en la banda, utilizan esa banda. Y entonces, mientras esté ocupada esa banda, pues no se desaloja y no podemos avanzar con la red de 700. Como ven, es un entramado muy perverso, pero muy interesante, donde cada vez más uno va descubriendo las perversidades que hay detrás de esto. Yo no digo que todos los legisladores ni que todas las autoridades estén o hayan actuado de manera deliberada, serían demasiado inteligentes para haberlos hecho así. En realidad yo estoy convencida de que hay muchos legisladores muy buenos que quieren el bien de los usuarios, pero son los menos. Entonces yo con esto terminaría y concluyo repitiéndoles la frase con la que empecé de Lampedusa, de para que todo siga igual es necesario que todo cambie. Muchas gracias. Me dio la impresión de que traía un amparo. Pero ahora que me toca hablar para la moderación, no sirvió el micrófono. Entonces ya van varias coincidencias, va a tener sus 20 minutos muy bien establecidos. Y después de este análisis que nos coloca sobre una genealogía técnica y jurídica que nos ayuda a situar perfectamente varios de los puntos finos de esta ley de telecomunicaciones, dejamos en uso de la palabra al doctor Raúl Trejo del Arbre. Gracias, doctor Zacarías. No voy a ser breve, pero tampoco abusivo, eso espero, con el tiempo. Gracias por esta invitación, gracias al maestro Ulloa, gracias a Armando Zacarías. Me da mucho gusto estar con colegas como Irene Levy, cuyo trabajo sigo muy de cerca desde hace algún tiempo, y junto a Enrique Sánchez Ruiz, un viejo como yo, viejo
colega, amigo, camarada de muchas andanzas académicas. Me da mucho gusto compartir la mesa con ellos. Me siento un tanto desconcertado y quisiera compartir esta perplejidad con ustedes porque hace unos cuantos meses hemos tenido una reforma constitucional realmente importante. Hace un año, hace 13 meses, nadie, me parece aquí, de los que estamos en esta sala, hubiera imaginado una reforma de amplitud tan constatable como la que tenemos desde hace medio año. Y me preocupa, yo sé que el pesimismo es importante y me acojo a la máxima de Gramsci, vale la pena mantener el pesimismo de la inteligencia, pero mantener el optimismo de la voluntad. Y me preocupa que el pesimismo respecto de lo que no se ha hecho en este trecho de la reforma nos paralice para entenderla y nos haga suponer que no ha pasado nada. Ha pasado muchísimo, tanto así que en esta ocasión estamos discutiendo cómo hacer posible la reforma que ya existe. E Irene Levy tiene la razón cuando dice faltan muchas cosas, sí hay mucha inconsecuencia de las autoridades, sí, pero las coordenadas de nuestra discusión hoy son absolutamente diferentes a las que hemos padecido, y Cristina Romo, que está aquí, no me dejará mentir, y otros colegas que conocen este trayecto de muchas décadas, durante muchísimos años. Tenemos años y lustros y décadas insistiendo en que debe haber reforma para los medios, ya la tenemos. Por eso me parece, y leo entonces mi intervención, que lo mucho que se ha logrado en la reforma constitucional para medios y telecomunicaciones amerita un enfático aplauso. Hay que reconocer lo que ya tenemos. Tenemos un régimen legal promulgado el 11 de junio que significa un viraje de 180 grados o casi respecto de la abulia habitual y la discrecionalidad de vez en cuando que hasta ahora había definido el comportamiento del Estado, de acuerdo con esta diferencia, en dicho campo. Televisa y Televisión Azteca en radiodifusión, Telmex y Telcel en telefonía han alcanzado, como decía Enrique Sánchez Ruiz, cuotas de mercado inusitadas en cualquier comparación internacional y se han convertido en esas fuerzas que algunos especialistas han llamado poderes fácticos con capacidad para imponer sus intereses e incluso establecer sus propias reglas ante el pasmo del poder político y la indefensión de la sociedad. Esto, si es que podemos tomar en serio la reforma constitucional, y si no, yo no sé a qué hemos de atender, eso ya se acabó. O por lo menos estamos ante el principio del fin de la extensa, en ocasiones alevosa y en todo momento socialmente costosa preeminencia de esas corporaciones mediáticas. Habrá otras, y mientras más haya, mejor para la diversidad en estos campos. Pero de la misma manera que he dicho que hay que aplaudir la reforma, me parece que lo mucho que nos siguen debiendo los partidos y los legisladores federales en el terreno de la normatividad para los medios y las telecomunicaciones merece una sonora rechifla. Ahorita no, por favor. Como dijo Irene, en 72 horas se acaba el plazo de 180 días que los senadores y los diputados aprobaron en uno de los exigentes transitorios de esta reforma constitucional para expedir la ley reglamentaria que debe reemplazar a las actuales leyes federales de radiodifusión y telecomunicaciones. ¿Por qué se han tardado tanto? ¿Porque Televisa y Azteca presionaron? No creo, no tengo evidencias de ello. Se han tardado porque están un poco atareados los legisladores. Y a todos nos consta, la agenda legislativa no es liviana en las semanas recientes, otros temas y urgencias se han sobrepuesto a la necesidad de completar el círculo de reformas legislativas para medios y telecomunicaciones. Aún así creo que no hay disculpa, un compromiso es eso, y si lo incorporaron en la reforma constitucional fue por la necesidad de afianzar en la ley reglamentaria, que todavía no tenemos, los cambios dispuestos recientemente por la Carta Magna. Debido a ese incumplimiento de los legisladores, de todos los legisladores, diputados y senadores federales, ahora nos encontramos con reglas de índole general que subrayan el carácter público de la radiodifusión y las telecomunicaciones, que acotan la concentración monopólica, que promueven la diversidad y reivindican derechos de la sociedad, como ya se ha dicho aquí, entre otros cambios que son fundamentales, pero algunas de estas transformaciones para ser realidad requieren de precisiones y cauces en la legislación secundaria.
Estamos a la mitad en ese incómodo tránsito. Ojalá estuviéramos hoy del otro lado ya con una ley, pero creo que más vale esperar, por mucho que nos incomode, a mí me incomoda muchísimo, unas semanas más a tener una ley elaborada sin la meticulosidad y sobre todo sin el rigor que son exigibles. Este adeudo de los legisladores implicará una temporada más de indefinición, pero no por eso no tiene que ocurrir nada en las siguientes semanas y meses. Este nuevo régimen para medios y telecomunicaciones comienza maltratado. Vale la pena comenzar por lo primero, que no ha sido precisamente pertinente ni plausible. La reforma implica medidas inmediatas para detener e incluso reducir la expansión de las empresas que alcanza más del 50% del mercado en cualquier área de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Esto no ocurrirá de manera inmediata. Nadie ha pensado, yo creo, que Televisa va a tener menos canales de inmediato, pero no se le refrendarán sus concesiones si se cumple con la ley, no todas, y no podrá tener más concesiones. Creo que es un cambio que resulta importante, lo mismo en el caso de Telmex y Telcel. Vamos a tener 3 nuevas cadenas nacionales de televisión, una de ellas de carácter público. Los medios públicos dejarán de estar marginados en comparación con los comerciales y tendrán autonomía de gestión respecto de los gobiernos que hasta ahora los han manejado. Las interconexiones entre empresas telefónicas dejarán de estar supeditadas al interés del consorcio dominante. Tendremos nuevas opciones para Internet y otros servicios de banda ancha, una de ellas operada por el Estado. La convergencia digital comenzará a ser para la sociedad y no para unas cuantas corporaciones. Varias de estas medidas no dependen de que haya nueva ley, dependen de lo que haga ya el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es un organismo poderosísimo creado por esta reforma, con recursos suficientes, por eso es tan sólido y con tantas atribuciones, para fiscalizar a las habitualmente altaneras corporaciones privadas que predominan, como sabemos, en este sector. Lamentablemente, el IFETEL nació contrahecho debido a que el sofisticado mecanismo establecido por la Constitución para designar a sus comisionados no funcionó, no cumplieron con él. Ahora tenemos que reconocer, lo hago habiendo defendido este mecanismo hace algunos meses, que este procedimiento fue erróneo, porque dejó a la decisión de organismos aparentemente técnicos una decisión, y la verdad es que yo lo dije siempre, que tenía que ser ante todo política. El comité de selección no actuó con independencia ni de manera honorable, no actuó de manera honorable. En la lista de candidatos a comisionados que le presentó al Senado, había algunos aspirantes que transgredían ostensiblemente los candados constitucionales que existen para evitar conflictos de intereses, y algunos otros de estos candidatos carecían de experiencia en los asuntos que deberán atender. La indolencia del comité, integrado por los presidentes del Banco de México, del Instituto de Geografía y Estadística y del nuevo Instituto de Evaluación Educativa, se reprodujo en el Senado de la República, que no cumplió con su obligación de revisar las trayectorias de esos candidatos. Ningún senador, excepto uno, un senador del PRD, se paró en la tribuna a denunciar que les estaban presentando candidatos no aptos. Ninguno, excepto Alejandro Encinas del PRD, y todos aprobaron esta designación. De este proceso, plagado de irresponsabilidades, o si hemos de ser severos, con rasgos de ilegalidad, surgieron los actuales comisionados del IFETEL. Unos cuantos de los 7 nuevos reguladores, 2 han tenido experiencia e independencia. El resto ya son comisionados. Hay que exigir que lleguen a contar con estos atributos. Estos comisionados tienen una carga de trabajo que en absoluto resulta envidiable. La ausencia de la nueva ley reglamentaria quizá dificulte su trabajo, pero no debe impedirlo. Para ellos sería más fácil contar con procedimientos detallados establecidos en la legislación secundaria para el cumplimiento de las tareas que les imponen los transitorios de la reforma, pero las instrucciones allí señaladas son tan detalladas, tan excesivamente precisas, que lo único que falta es que atiendan a estas indicaciones. Las corporaciones afectadas con la reforma quieren aprovechar este aparente vacío legal para demorar o distorsionar algunas de tales decisiones. Así quieren hacer Televisa y Televisión Azteca
con la obligación constitucional para que los canales de televisión abierta, la maestra Levy se refería a este asunto hace un momento, sean reproducidos en los sistemas de televisión de paga. El IFETEL abrió una consulta acerca de los criterios que estableció para definir cuáles de esos canales tienen cobertura nacional y por lo tanto tienen que ser incorporados en la programación de todos los sistemas de televisión satelital. En rigor, no hace falta consulta alguna, la ley no tiene que ser consultada, pero ese mecanismo da cuenta de las indecisiones y sobre todo las contradicciones que hay al interior del órgano regulador de nuestras telecomunicaciones. No es poco lo que está en juego. El poder de las televisoras ha dependido fundamentalmente de la casi absoluta exclusividad que la indolencia del Estado le permitió mantener durante décadas en el escenario de la comunicación audiovisual. Esa preponderancia está a punto de agotarse. En el campo de la telefonía, en donde ha existido mayor competencia, pero también más concentración, se mantiene el dominio monopólico, incluso superior al de la radiodifusión de las empresas del señor Slim. No solamente habrá nuevas reglas, sino ahora, si se cumplen, más competidoras. Todo eso sería posible si la Constitución se cumple. Desde luego, existe la posibilidad de que el IFETEL, es posible, no llegue a ser más que un apocado castillo de paja. Podría ser también que los partidos se arrepintieran y comenzaran a caminar en reversa en estos temas y podría ocurrir que el gobierno cumpliera las más ominosas expectativas de quienes suponen que es un títere de las corporaciones mediáticas. Puede ser, pero en honor a la verdad, lo que hemos presenciado en el año reciente es un comportamiento distinto de todos estos actores hasta ahora, un comportamiento muy lejano de la indiferencia o la complacencia que habían mantenido delante de las corporaciones mediáticas. La reforma constitucional no hubiera sido posible si la dirigencia de los tres partidos nacionales, PRI, PAN, PRD y el presidente de la República no hubieran estado convencidos de que era indispensable modernizar, dándole diversidad a las telecomunicaciones y la radiodifusión. Ha sido la apuesta, más allá de banderías políticas circunstanciales, de un Estado preocupado por ese estancamiento de ese sector fundamental de la economía, pero sobre todo para la política y la cultura. El Pacto por México logró en pocos meses una reforma que la insistencia de la sociedad activa no había conseguido en varias décadas. Por supuesto, esta reforma, y así hay que reconocerlo, estuvo apuntalada en las propuestas que durante demasiados años presentamos, afinaron y reiteraron organismos sociales y ciudadanos y sectores académicos para quienes la concentración monopólica, el rezago tecnológico y el distanciamiento respecto del interés de la sociedad que han definido medios y telecomunicaciones podían y debían ser atendidos, actualizando y modificando las viejas reglas. Pero sin la voluntad para construir acuerdos, aunque incomodasen a las corporaciones privadas, la reforma en telecomunicaciones no existiría y habría demorado mucho más. En el Pacto por México, en este tema por lo menos, prevaleció la política. Si esa aptitud se mantiene, tendremos una ley reglamentaria congruente con la cardinal reforma constitucional. Por desgracia, las fracturas en el pacto y los retrocesos que sus integrantes manifiestan respecto de ese ánimo reformador pueden aminorar los alcances de tales modificaciones. Por eso, me parece inquietante la ligereza con la que partidos políticos y comentaristas, no pocos de ellos, de distintas filiaciones, festejan la ruptura del pacto y el retorno a la confrontación sin remedio. De esa celebración insensata participan, desde luego, los adversarios de los compromisos y, por lo tanto, de las reformas. Ellos se encuentran en todos los flancos y convergen en una causa común. Se trata de políticos de fachada radical, pero en los hechos de acciones conservadoras. Se trata también de comentaristas anclados en el rechazo a la política, porque la construcción de reformas les resulta menos espectacular y menos mediáticamente vendedora que la ruptura y la confrontación. Unos y otros coinciden con los empresarios afectados por la reforma, muy especialmente con los directivos de las televisoras, y todos ellos celebran de manera unánime el atascamiento de los acuerdos y se solazan en las fragilidades
y en las limitaciones de la reforma. Esta reforma para las telecomunicaciones y los medios se encuentra sometida a varios fuegos. El más persistente e interesado es el que proviene de las empresas afectadas por las medidas antimonopólicas y la promoción de la diversidad. Pero también han hecho lo suyo para minarla los gobernadores, encrespados ante la posibilidad de perder el control sobre los medios financiados con recursos fiscales y a los que han convertido en dóciles megáfonos de su megalomanía. En esa causa participan también aquellos que en todos los partidos y en ambas cámaras se confirman o se revelan como defensores de las corporaciones mediáticas. Es natural que unos y otros promuevan sus intereses, pero salvo que la Constitución sea desatendida, el escenario de las corporaciones, el escenario de las telecomunicaciones, y la radiodifusión experimentará en los meses próximos cambios fundamentales como los que ya se han mencionado aquí. Ya circulan varios proyectos de ley reglamentaria. Hay algunos ceñidos a la reforma constitucional, me refiero al que elaboró y presentó en septiembre pasado la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Hay otros más, hay un proyecto surgido del PRD que sorprendentemente es un proyecto conservador. Como se decía en los viejos tiempos, es un proyecto reaccionario, el que presentó la diputada, no sé si esté aquí, Purificación Carpinterio. Es un proyecto que revierte la reforma. No me extenderé en este comentario, ojalá los interesados consulten el número más reciente de la revista Zócalo, en donde dedico mi colaboración mensual a analizar una docena de retrocesos que hay en el proyecto del PRD y de la diputada Carpinteiro. Hay un proyecto que está por difundir el gobierno federal. En fin, si la próxima ley, de telecomunicaciones y radiodifusión se ajusta a las disposiciones constitucionales, estoy convencido de que va a complementar de manera exitosa estas reformas a la Carta Magna. No hace falta más. El margen de maniobra que tienen adversarios y damnificados de esa reforma es muy escaso, pero todos los días tratan de ensancharlo. Me parece indispensable que el examen de la ley reglamentaria sea transparente, con proyectos que sean examinados de manera pública, pero sería inaceptable que esa discusión se extendiera de manera artificial con el argumento de que falta más análisis para estos temas. Discusión sobre los medios y las telecomunicaciones que necesitamos la hemos tenido abundante y machacona durante varias décadas. La reforma constitucional recuperó muchas de las exigencias presentadas en esa larga deliberación y ahora lo que hace falta es apuntalar tales cambios. Sí hay reforma. Es una reforma que ganó la sociedad. Es una reforma que hicieron posible las necesidades de acuerdo y de transformación, e incluso para enfrentar a los monopolios por parte de los partidos políticos y el gobierno. La reforma ahí está en la Constitución. Hace años, cuando algunos presentábamos proyectos para actualizar estas leyes, nos absteníamos de proponer una reforma constitucional porque nos parecía demasiado difícil suponer que los partidos coincidirían para lograr las 2/3 partes del voto en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Y hoy tenemos eso, una reforma superior a las expectativas de muchos de quienes impulsamos esta transformación legal para los medios y las telecomunicaciones. El camino no se ha terminado de andar, pero evidentemente la situación hoy, cuando estamos exigiendo que se cumpla lo que ya está aprobado, es diferentísimo al panorama que teníamos hace unos cuantos meses. Cuando comenzamos esta mesa, el doctor Armando Zacarías recordaba aquella película Soylent Green, que es terrible, pasan muchas cosas, a la gente la convierte en alimento, en fin, pero la recordaba no por esta circunstancia alimenticia, sino por el título en español. Soylent Green se llamó en español Cuando el destino nos alcance. Ya nos alcanzó. Lo importante es que nos demos cuenta y defendamos este presente que durante mucho tiempo creíamos relegado solamente a un futuro distante. Muchas gracias.